Hola, buenos días a todos y buenos días a todas. Bueno, hoy vamos a actualizar dos higueras pequeñas. Bueno, las dos pequeñas higueras de... Bueno, esta que está aquí en el tiesto, que tiene la cepa tan bonita, la cepa muy redonda, gruesa, ¿veis? Esta es la que teníamos aquí en la estantería. Se estaba poniendo ya un poquito pasucha de estar aquí metida dentro, del interior. Pero la higuera no se puede tener metida en el interior. Aunque haya luz, aunque haya... Siempre hay que tenerla a pleno sol, y a plena intemperie. Que le pegue todo. Esta de la pequeñita, esta higuera, esta es de semilla, esta no. Esta es cortada de una pertuberancia de un nudo, esos nudos que echan las higueras viejas. Cuando son muy viejas, echan unos nudos en los troncos abajo. Bueno, pues es un nudo cortado el nudo y plantado encima del sustrato, y metido en sustrato y enraizado, y un brote, y con un brote la hemos ido haciendo, y bueno, tiene abajo una cepa preciosa. Esta es de semilla, es muy... Bueno, pero tiene ya más de unos 10 años ya, tiene conmigo esta. Es de semilla, me salió en una maceta de bonsái, me salió pequeñita. Y decidí ponerla en una macetita. Y cuando estaba un poquito más grande, pues la metí dentro de la roca. Bueno, mejor dicho, le hice esta roca para plantarla. Pues lleva 7, 8, 10 años lleva metida en esta piedra. No la he trasplantado, solamente cuando era más fina que un lápiz. Bueno, el tronco era pues como esta rama, por ejemplo, como la ramita. Cuando la metí aquí, quiere decir que aquí lleva, en el tiesto he dicho antes, no, digo, llevo 10 años con la higuera, más o menos tuvo dos o tres años en la maceta de cultivo, hasta que se hizo un poquito más, ya más gruesa, más grande, que fue cuando la metí en la piedra. Es decir, que en la piedra pues la metí pues hace 6, 7 años, puede hacer. Vale, hace 5, no lo tengo apuntado, 5, 6, 7 años. Lleva metida dentro de la piedra, sin cambiarla para nada, sin trasplantarla. Yo creo que con todo lo que pesa la piedra podríamos levantarla, cogiéndolo por el tronco podríamos levantar la piedra. Pero no voy a hacerlo porque no voy a ser tan tonto de que pueda romperla. Bueno, y le voy a quitar quitarle el alambre, porque esta está alambrada. La alambramos hace un par de meses. Sí, más o menos habrá sobre un par de meses. Bueno, esta quise ponerla en la roca, pero digo, voy a ver si pongo una higuerita en roca, pero sin necesidad de poner tiesto, de tenerle que poner tiesto para bonsái, sino que hacer el tiesto en la propia roca. Entonces, esta es una roca en pirámide, harta. Le dejé un pico aquí, todo es natural, esto no se lo he hecho yo, tiene estos agujeros, perforaciones que tiene por aquí, y todo esto es natural, es de la piedra, estas rajas que tiene aquí, conjunta de lajas, eso no se lo he hecho, todo esto es natural. Pues esto se lo dejé, sino que vacié media piedra, lo que es media, más o menos aproximadamente, la rebajé, lo corté hasta la altura más o menos esta, ya que me gustaba la altura. Hice ahí una explanada, y ahí, a partir de ahí marqué todo lo que es el borde de él, como si fuese un tiesto, y vacié la piedra, vacié toda la piedra, y ahora tiene un tiesto pues como de cualquier bonsái, porque la piedra está vaciada hasta un par de centímetros del suelo, de aquí está vaciada. Aquí dice que puede tener 7, 8 centímetros de profundidad, lo que es el tiesto, la piedra. Y bueno, aquí está, no pienso sacarla de aquí de momento, porque mira cómo se comporta.
aún hace las hojas, aún tiene voluntad de hacer las hojas grandes y todo, incluso cuando salen las primeras, aunque son pequeñas las hojas que tiene, ahí se ve, quizás se vea un poquito más grande, pero las hojas son, en realidad son pequeñas, muy pequeñas, son más pequeñas que un mesero, la hoja. Si la queremos comparar con la hoja normal de la higuera, pues hay una reducción bastante... Bueno, yo cuando mostré yo en el vídeo de cómo reducir la hoja de la higuera, pues quizás alguien esperaba a lo mejor un milagro, algo nuevo, algo... Quería hacer un vídeo referido a la higuera y puse el título de cómo reducir las hojas de la higuera, y la gente pensaba que era que el vídeo estaba basado en explicar técnicas y no era todo, en realidad no era todo técnica de eso, sino que al final también la conclusión era que, según mi experiencia, la higuera reduce la hoja mucho como cualquier otra planta, eso ocurre en todos los árboles, pero la higuera, al ser una planta de hojas tan grandes, pues tenemos más necesidad de reducirla que otras plantas. Entonces, aparte, en mi primer vídeo quería decir que aparte tenía que haberlo dicho, pero no lo dije, aparte de todas las técnicas que utilizamos para reducir la hoja, que es como es el desfoliado, la poda corta, acortarlo mucho, a una yema, 2 yemas, multiplicar la ramificación mucho, con las podas, esto llega a ramificar mucho la higuera. Si la ramificamos mucho, pues se reduce la hoja, como es lógico, pues la planta necesita alimentar muchas más ramas, y ella sola, la planta sola, pues decide ya hacer las hojas más pequeñas porque no puede hacer hojas tan grandes y alimentarlas a todas. Entonces, mientras más ramificación, hacer los entrenudos mucho más cortos, mientras más cortos los entrenudos, más ramificación, mientras más ramificación, más reducción de la hoja. Pero yo al final, la conclusión que quería sacar en el vídeo de cómo reducir la hoja de la higuera era que, según mi experiencia, el sistema mejor que más reduce la hoja es no trasplantar la higuera, siempre con la ayuda de las demás técnicas, para reducir, siempre con las podas, con los desfoliados, con todo lo que quiera, pero no tratar a la higuera como cualquier otro árbol, de trasplantarlo cada 2 años, cada año, cada 2, cada 1, porque siempre tendremos hojas grandes. Entonces la higuera es un árbol que requiere muy poco sustrato, no es exigente, no exige mucho sustrato. La higuera es una planta que se aferra a cualquier piedra, cualquier roca, y aún sin sustrato, aun teniendo unas rendijas donde las raíces puedan introducirse y tenga la humedad suficiente como para que ella se sienta bien, solo con la humedad, aferrada a una piedra, la higuera se mantiene. Y es cuando hacemos la hoja mucho más pequeña, reducir la cantidad de sustrato, que no tenga tanto sustrato, tanto espacio para que la higuera pueda alimentar a tanta hoja, ni tanta ramificación, y entonces es limitar el crecimiento de la planta. Lo que hacemos es limitar. Estamos limitando el crecimiento, limitamos el tamaño de las hojas. Y para mí es el sistema en la higuera, los demás no es necesario porque ya se reduce la hoja con el desfoliado, la poda. Normalmente la mayoría de los bonsái, de árboles, pues tienen ya las hojas, ya se prestan porque las hojas son pequeñas, son más, pero la higuera tiene una hoja muy grande
Y además es un árbol que está que es muy querido, muy apreciado por todo el mundo. Yo según veo un vídeo de las higueras, son muy apreciadas por todos los aficionados. Yo soy muy aficionado a la higuera, a mí me encanta la higuera. Me gusta mucho la higuera. Un árbol muy duro, un árbol que no requiere tampoco tantos cuidados como otros árboles más delicados. Y bueno, son buenos de cultivar. Lo que tenemos el problema de la hoja tan grande, claro. Pero cuando el árbol lo tenemos un poco limitado, tiesto, no muy grande, pequeño, tiesto, no mucha cantidad de sustrato, pero mantener la humedad necesaria, ¿eh? La humedad necesaria que necesita la higuera. La higuera la podemos ver por ahí en muros, que nacen solas en los muros, en cualquier rendija. Nace una higuera, en cualquier roca, encontramos una higuera en una rendija, donde las raíces van buscando por dónde meterse, pero basta con que tenga humedad y esa rendija mantenga humedad, solo con la humedad que conservan las rendijas dentro, la higuera se mantiene, se acerca a la roca, muy fuerte. Y bueno, lo que vamos a hacer, voy a despuntar una ramita o dos que se alargan aquí demasiado, y quitarle las 4 hojas más grandes, y ya dejarlas. Voy a limpiar también el verde, aunque lo hacen muy bonito, este manto de hierbita, que es esta hierbita que digo que tiene muy poca raíz, pero tiene mucha hierba ya, casi ya la planta no respira, el sustrato no respira, y voy a quitárselo. Primero voy a arrancar con las manos porque hay mucha cantidad. Está muy bonita, da pena quitarlo porque está muy bonito el verde en la roca. Es muy bonito, pero hay que dejar también respirar la planta. Y aunque tenga poca raíz, cuando hay tanta hierba y está tan masificada, tan fuerte, pues sí que llega a hacer competencia, porque cuando es una hierba pequeña son poquitas raíces, pero cuando hay mucha se convierte en un manto de raíces, lo que hace, lo que consigue también es apermazar el sustrato y no dejar pasar el agua, luego, o secarnos mucho el sustrato. Esta me seca mucho el sustrato, porque ya tiene mucho, primero porque tiene mucho enraizado, porque lleva mucho tiempo puesto aquí en la piedra sin sacarla, mucho tiempo lleva. Ahora he roto una raíz tirando, pero bueno, tiene un nevares muy bonito de raíces. Y las raíces muy fuertes. Me da pena quitar la hierba, porque casi son más bonitas que la higuera, pero no queda más remedio que quitarlo. Limpiarlo un poco, que respire un poco el sustrato. Lipa. Cortamos un poquito con la tijera por la raíz, a ras de tierra también, porque si no ahora nos pega otra vez contra los riegos otra vez. Si no quitamos la mitad de las plantitas cortadas por la raíz, nos va a pegar otra vez otra brotación y en 4 días va a volver a estar otra vez igual. Otra vez se pone ciego de hierba. Cuando están arrancadas, ahora basta con que las corte, aunque se queden aquí. Ahí ya se seca esto se convierte también, se pudre con el riego y se convierte en sustrato también.
Bueno, ahora acercaré la cámara un poquito para que veamos. A ver, no quiero cortar raíces. Una cosa es cortar la hierba y otra cortar las raíces. Bueno, no sé si acercar la cámara un poquito ahora para que veáis. Esta es la otra, que estaba aquí en la estantería. Estaba un poquito ya pachuchilla, con un color un poquito muy clarito ya, y entonces tuve que sacarla rápidamente al exterior, donde le pegue el sol, donde le pegue todo, el viento, la lluvia, el agua. Hoy está lloviendo aquí, hace un día estupendo, hace frío, hace un poco de frío, pero y lloviendo, lleva toda la mañana lloviendo, pero lloviendo bien, lloviendo flojito, no hace daño, buenísimo esto es oro líquido para las plantas, la lluvia. Y esta, bueno, una higuerita, mira cómo se ha puesto, qué bonita desde que la saqué fuera, Ahora voy a también bueno, primero voy a despuntar un poquito esta ya, porque alguien también me pidió hace 2 o 3 días, también me ha pedido, bueno, Antonio, la higuera se puede podar ahora, o hay que esperar a que llegue la época de la poda. Si hacemos esto que estoy haciendo yo, que es despuntar, quitar hojas grandes, hojas que caen para abajo, quitarle competencia al árbol. Si queremos ramificar el árbol, pues esto se puede hacer durante todo el año. Esto se llama poda verde, poda verde. Esto podemos hacerlo durante todo el año, podemos hacerlo tranquilamente, lo que es igual que el desfoliado. Pero el desfoliado, yo no soy muy partidario de desfoliar la higuera. La higuera es un árbol caduco, que se desfolía solo cada año. Entonces no es necesario desfoliar. Lo que sí es necesario es desfoliar parcialmente hojas grandes para evitar que se hagan tan grandes las hojas, y conseguir hojas más pequeñitas. Esto sí que es necesario. Si lo que queremos esto es para ramificar, esta higuera hay que ramificarla mucho ahora, por eso es que la voy a despuntar. Voy a quitar las hojas más grandes, dejando siempre una hoja en cada ramita para no dejarla, para que siga teniendo demanda de savia, el árbol, y conseguir que ahora nos peguen otra nueva brotación, ahora que estamos en el periodo fuerte de crecimiento. Pues esto es bueno hacerlo. Incluso aquí me gustaría que lo brotara por detrás la rama vieja, y lo que vamos a hacer voy a hacer, en vez de quitarle solo, despuntarla esto, voy a despuntar otra yema más. En vez de dejar 2 yemas, voy a dejar solamente una, con una hoja solamente, para intentar que me brote por aquí atrás también. Entonces le voy a quitar una más. Esto se puede hacer durante todo el año, a cualquier planta. La poda verde se puede hacer en cualquier época del año, no hay ningún problema. Esta hoja pequeñita la voy a dejar también. Aquí hay 2 hojas grandes, el brote es pequeño, no lo podemos cortar, no lo vamos a cortar, pero sí vamos a dejar solo la hojita apical pequeña, y que quitarle las hojas de atrás para que nos broten y nos saquen hojas ya más pequeñas, y al mismo tiempo ramificamos. Bueno, ya no le voy a quitar más, la voy a dejar así. Lo que quiero es que ramifique por debajo. Esta se la voy a quitar también, porque tiene 2 pequeñitas, se la voy a quitar también. Bueno, tiene una hoja pequeña, la hemos dejado así. Ahora nos brotará un poco más atrás, nos pegará otra nueva brotación. Y eso, ya digo, no tener miedo a quitar verde de las plantas cuando está en periodo vegetativo. La poda verde pues es necesaria para sujetar el árbol, para ramificar, y al mismo tiempo pues hacer hojas más pequeñas. Pues esta tiene la hoja, ha hecho la hoja muy grande, la he dejado crecer, que no lo he dicho, claro.
si la intención nuestra es reducir la hoja y aumentar la ramificación, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que se poda verde en cualquier época del año. Esto lo hacemos, así ramificamos mucho el árbol. Si nuestra intención es todo lo contrario, lo que queremos es que el árbol crezca mucho, engrose y que haga un cepellón muy fuerte, pues no debemos hacer podas verdes. Tal y como está esta higuera ahora mismo, ya está lo suficiente reforzada, porque el año pasado la dejé todo el año entero sin podar, hasta que llegó su época. Que su época de cortar, de podar la higuera, es cuando ya, una vez que ha tirado la hoja, a partir de haber tirado la hoja, podemos podarla ya cuando queramos. Porque ahí ya vas preparando las yemas para la brotación de la primavera siguiente. Entonces la dejamos crecer todo lo que queramos. El año pasado la dejé crecer con ramas muy largas para fortalecer el cepellón. Ahora el cepellón está ya muy fortalecido. Entonces ahora, este año no voy a permitir, mira, lo estoy dejando también crecer, pero ahora ya voy a volver a recortarlo otra vez para ramificar un poquito más atrás, porque se está lanchando mucho y es muy pequeña, y lo que quiero es voy a reducirla un poquito más para conseguir ramificación más pegada al tronco y hacer la copa más pequeña. Y entonces voy a reducirla también a 2 yemas o a una, dependiendo de dónde necesite la rama. Ahora lo voy a hacer ahora mismo también, desfoliar hojas grandes, porque ha sacado hojas grandes. Si las dejamos crecer fuerte, nos saca hojas muy grandes, porque es poca ramificación, pero muy fuerte, muy larga, entre nudos largos. Entonces lo que conseguimos es que haga hojas muy grandes. Si la vamos sujetando, pues cada vez la hoja será más pequeña. Al mismo tiempo que está muy reducida en el tiesto, pues al mismo tiempo que podamos, vamos reduciendo el tamaño de la hoja. Y de lo contrario, si queremos hacer fuerte el árbol, lo que tenemos que hacer es no podarla, sino dejarla crecer. Esta, si la dejamos crecer ahora, hace unas varas de medio metro o 1 metro de largas, si la dejamos todo el año, hasta que tire la hoja. Pero ahora ya, eso lo hice el año pasado, ahora ya, este año, ahora no quiero hacerlo. Lo que quiero es reducirla, para multiplicar la ramificación. Entonces voy a podarla toda. Bueno, la voy a cambiar por esta. A ver, es que es más cómodo trabajar aquí que trabajar ahí. Lo que voy a hacer es que voy a poner esta aquí, a ver, que no se vuelque. Y esta la voy a poner aquí para trabajar más cómodo. Hay que ser un poquito, tampoco es muy tonto. Bueno, voy a ver cómo lo pongo para que, bueno, la poda, 2 yemas. Voy a quitar las hojas grandes también y todos aquellos que, aquí tiene una hoja muy pequeñita, aunque el brote es un poquito largo, pero lo voy a dejar, porque tiene hoja pequeña. Esta la vamos a quitar, la hoja y la rama. Esta rama tan larga que tenemos aquí ya, esta la vamos a reducir hasta atrás. Solo 2 yemas hemos dejado. Esta, aunque sea hoja pequeña también. Esto también a 2. Bueno, todo reducirlo a 2 yemas, 2 yemas o 3, cuidado con lo que necesitemos. Si necesitamos que la rama sea un poquito más larga, que no sea tan corta, solo le quitamos menos. Si necesitamos achicar más la rama, pues le quitamos más. Aquí le voy a quitar todas las ramas. ¿Qué ramas tienen más largas aquí ya? Pues esta la voy a quitar casi entera. Bueno, he dejado 2. Aquí voy a dejar también otras 2. Normalmente quitando 2 porque ya se ha podado anteriormente otra vez. Entonces ahora ya casi cortándolo a 2, pues se queda más o menos bien todas. Pero tampoco voy a quitarle mucho verde, todas las hojas tampoco, que son aquellas que sobrepasan. Estas sobrepasan, que están rectas para arriba. Esta voy a quitar, esto también, para darle un poquito más de claridad. Pues esto también lo voy a apuntar de vez. Ahora, esta también, aunque sea la hoja grande, se la voy a dejar para no dejar ninguna rama sin verde. Es conveniente siempre dejar algo verde en la rama, ahora también, para que no, la rama no se niegue, si se niega a brotar, pues se nos seca. Entonces, siempre y cuando que tenga una hojita verde, siempre va a tener un tirasabial la rama,
sin que reducimos, pero sin arriesgar de que podamos perder las ramas. Esta, le quito, dejo 2, 3 abajo, cerca del nudo, pero va a quedar. A ver, vamos a probar. Así. Esta rama me sale por abajo, tenía que alambrarla porque no quería quitar ramas ninguna. Bueno, la voy a cortar por aquí, voy a dejar que me salga otra en una yema, solo una yema, para que me salga otra rama para afuera, para llenar este espacio de aquí. Esta se va hacia adentro. La voy a cortar por aquí, esto también. Y voy a dejar un brotecito pequeño, una yema que tiene, para que me saque otra ramita ahí pequeña. No la voy a eliminar entera. Esta, he dicho que al final la quito también. Que ramifique atrás, todo lo posible. ¿Ves? Aquí hay entrenudos un poquito largos, ¿ves? Entonces claro, si quito otro, la reduzco demasiado. Entonces por esto lo voy a dejar, luego ya cuando la haya cortado por aquí, entonces cortaremos un poquito si es necesario. Esto también lo quitamos. Esta lo va para abajo, lo vamos a quitar, pero no el brote. Y el brote lo vamos a dejar. Y la hojita. Y aquí también vamos a reducir, en vez de reducirlo a 2, porque así se nos alargaría un poquito demasiado también, lo que vamos a hacer quitar es dejarle solo una. Bueno, era grandísima, y lo pequeñita que se ha quedado. Que le voy a quitar la hoja y ya brotará de ahí. Esta, no me gusta esta hoja también, es un poquito grande y está tapando la rama, entonces no va a dejar tampoco ramificar. Esta va para adentro, tampoco la quiero, la voy a quitar también. Bueno, y así es como ha quedado. Ahora voy a enseñar, voy a mirar primero a ver si queda. A ver cómo estamos de tiempo. Se ha caído a suelo. Bueno. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien, faltan 3, 4, 5 minutillos. Bueno, ahora también os voy a enseñar. Voy a acercar la cámara un poquito para verla, aunque son pequeñitas, pero merece la pena verlo. Merece la pena verlo también como los demás. Bueno, esta es la roca, es una roca muy bonita, Es una piedra que, bueno, era una piedra pues, en forma de pirámide, muy pero grande. Una piedra que estaba mucho, ya veo, se ve ahí donde le quité media piedra, donde veis, se ve. Ahí tiene un solar, tiene un solar, es un tiesto, de una profundidad de unos 8 centímetros aproximadamente de profundidad, y bueno, y ahí está la roca, la higuera sobre la roca, el árbol, y donde sale la punta de la roca en pirámide, que me resultó muy bonito ese trozo de ahí, y entonces se lo dejé y descubrí todo esto. Bueno, mira aquí las fisuras que tiene, naturales, son naturales, hechos por el tiempo de la roca, y aquí, bueno, es una piedra muy bonita, muy natural. Cuando digo muy natural es porque no es de poliuretanos, porque esto lo podíamos hacer también de poliuretano, se hace no pesa 200 gramos, y no, pero claro, no es una roca artificial. Está bonito, pero no es para esto. Entonces ahora qué pasa, pues tengo otro proyecto. La piedra es preciosa, preciosa, muy rústica, muy rústica, muy bonita. Bueno, y esta pues, bueno, esta es la que, bueno, a ver se ve la copita de la higuera, ¿ves? Las hojas, tiene unas hojas pequeñitas, unas hojitas pequeñitas, aunque se vean un poquito grandes ahí, que parece que pero no, son pequeñas, son muy pequeñas las hojas. Vamos a darle una vueltecita, ¿ves? Que se vea dando vueltecitas. Bueno, es muy bonito, muy bonito.
Y ahora tengo otro proyecto en marcha. Bueno, aquí está la otra, hojas también, pequeñitas también, se pueden hacer mucho más pequeñas ya cuando vaya ramificando, porque ten en cuenta que la ramificación que hay está muy clara todavía la ramificación. Este árbol yo lo he dejado crecer para que se fortalezca mucho el cepellón, y entonces no me he preocupado tanto de la ramificación como de fortalecer el árbol. Entonces, una vez fortalecido, ahora está muy fuerte, tiene un buen cepellón. Ahora es el momento de ramificar. Y ahora, para conseguir más ramificación, pues hay que podar, despuntar y desfoliar hojas grandes, todas las hojas grandes, siempre dejando verde, algunas verdes. Aquí he dejado una que no quiero despuntarla porque el brote es pequeño todavía y las hojas son muy pequeñas también, las hojitas muy pequeñitas. Mira, si pongo el dedo, muy pequeñitas, son pequeñas. La cepa, eso es lo que es el tronco, es un brote de la cepa, es una cepa, ya digo que es una pertuberancia de esas que salen en las higueras, esos aburtamientos que salen en los troncos de las higueras viejas. Si cortamos un aburtamiento de eso y lo metemos en sustrato, nos pega una brotación y empieza a enraizar, nos enraiza, y de ahí sacamos un arbolito muy bonito, como este por ejemplo. Tiene una macetita, la maceta de los domingos, le llamo, esta es la macetita de los domingos. Bueno, es un arbolito también muy bonito. La cepa es muy, bueno, es una cepa, parece una roca, completamente redonda, y ahí tiene toda la estructura del árbol, ¿ves? Vamos a darle también una vueltecita también. Bueno, muy bonita también, una higuera muy bonita. Vamos a ponerla de forma que, a ver cómo queda. Ponerla de forma que luego en el perfil no me salga la peor cara. Bueno, también todas, pero prefiero esta cara de aquí, porque aquella parte es la que estaba hacia la pared y están todas las hojas mirando para acá. Bueno, y ahora tengo otro proyecto, nos queda un minuto. Tengo otro proyecto que es una roca que la tengo aquí, ¿ves? Esta roca quiero hacer, ahora voy a hacerle el asiento para poderla poner de pie. Pesa mucho, es muy grande, una roca muy grande. Quiero hacer más o menos también un proyecto como este, también de la higuera, una roca como esa. En la misma roca hacer el tiesto y hacerla también con un acantilado harto, porque la voy a poner de pie, hacer un acantilado donde pondré el árbol encima de la piedra del acantilado, y las raíces irán todas a parar al tiesto con su sustrato. Entonces no llevará tiesto, será un árbol en roca, pero sin tiesto, haciendo el tiesto en la misma roca. Ahora voy a empezar a trabajarla, esto ya se acaba, voy a colocar esto aquí para que